Hola, un gusto estar con ustedes. Hoy pondremos en contexto dos temas muy importantes. El primero es que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha decidido reabrir dos casos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto se da en el contexto de las elecciones presidenciales que se van a dar en octubre. Los casos que se han reabierto tienen que ver con lavado de dinero y con obstrucción de la justicia, temas del pasado, pero que definitivamente afectan el escenario político argentino. El segundo tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la influencia de China en la región. Hace algunos días, el presidente chino, el presidente del gobierno chino Xi Jinping, tuvo una reunión con el dictador Nicolás Maduro para estrechar lazos. Hablaron de una nueva etapa en las relaciones entre China y Venezuela. Pero China no solamente ha fortalecido o va a fortalecer sus relaciones con Venezuela, sino que también ha tenido encuentros con Cuba, con Nicaragua. Los proyectos de infraestructura de China en la región son abundantes y en sectores bastante estratégicos. Así que nada, son temas que vamos a tratar el día de hoy con mucho detalle. Para hablar del primer tema, de los casos reabiertos, de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, tenemos con nosotros hoy a dos invitados muy especiales. En primer lugar, a Natalia Motil, economista de la Universidad de Buenos Aires, desde Buenos Aires. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también al analista político Eloy Vera, desde Argentina también, Bahía Blanca. Eloy, un gusto saludarte. Un gusto estar acá nuevamente. Gracias. Gracias. Natalia, ¿de qué se le acusa? ¿Cuáles son los casos que se están tratando para Cristina Fernández de Kirchner? Primero hay dos casos, uno relacionado con asociación ilícita y lavado de activos por una empresa de administración de un hotel, y por el otro lado de una inmobiliaria familiar. Y también por haber cerrado la acusación contra algunos iraníes por el tema de la AMIA. De acuerdo. Estos casos, unos más recientes, otros más del pasado, a ella se le acusa justamente por haber participado en ellos. Sin embargo, ella fue sentenciada a 6 años de prisión en el año 2022, goza de inmunidad parlamentaria, y además hay otros casos pendientes, digamos, que también, de los cuales ha salido librada la expresidenta. Explícanos un poco más cómo así Cristina Fernández de Kirchner afronta estos procesos y, digamos, cuál es la situación legal en este momento de la expresidenta. Eloy, te la dejo a ti. Bueno, Cristina, como dijiste, lo principal ahora mismo es que tiene fueros parlamentarios. Eso es importante porque ella decidió no ser candidata durante estas elecciones, por lo tanto ya no tendría inmunidad a partir de que finalice su mandato como vicepresidenta. Sí lo tendrían algunos de los otros imputados de la causa, como por ejemplo su hijo Máximo Kirchner. Algunos dicen que lo que más le preocupa a Cristina, porque en el caso de que fuera condenada por temas de edad y de su influencia en la justicia argentina, tal vez la pena no sería tan grave, no iría a la cárcel. Le preocupa más que nada los amigos de su familia y sus hijos, que también están imputados en estas causas. Actualmente, como dijiste, en una de las causas se la condenó el año pasado, y estas justo se reabrieron. Había sido sobreseída hace un tiempo, pero la Cámara de Casación Penal Federal se produjo una vacante, básicamente porque la Corte Suprema forzó a jubilar a una jueza pro-kirchnerista, y eso como que dio la oportunidad a que revoquen, declaren que no se habían hecho bien esos sobreseimientos y se vuelvan a realizar estas persecuciones. Distintas causas están en distintos estados de trámite, pero estas son particularmente graves porque están cerca de llegar al final y de que se sepa si efectivamente está condenado o no. Ahora, para poder entender el contexto de estos casos y ya dando un paso atrás, digamos, económicamente, políticamente, el kirchnerismo ya significa algo en la historia política de Argentina. Natalia, ¿qué es
el kirchnerismo? ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia el peronismo de alguna forma? Cuéntanos un poco. Bueno, el kirchnerismo es prácticamente la decadencia de la Argentina de los últimos 20 años. Hay dos cambios que se generaron en la Argentina a partir del kirchnerismo. Por un lado, el cambio económico y también una cuestión cultural. En lo económico, desde el 2003 hasta en los últimos 20 años, el gasto público en porcentaje del PBI se ha incrementado en alrededor de 20 puntos. Cuando los precios internacionales de las commodities, por esa inyección de liquidez internacional, también que entró en juego en China con una mayor demanda, nos entraban dólares y estaba todo bárbaro. Ahora, a partir del 2011, cuando empezaron a corregir los precios internacionales de las commodities, nos entraron menos divisas del exterior y ahí es cuando se genera el famoso estancamiento de la Argentina. Un mayor déficit fiscal que terminó siendo financiado con o mayor emisión monetaria o un endeudamiento, que es un modelo totalmente explosivo. Desafortunadamente, en vez de gastar, de reducir lo que es el gasto público, gastar menos, en los últimos años todo lo contrario, se ha ido engrosando el tamaño del Estado y generando una estructura estatal elefantiásica que desafortunadamente generó que el sector privado desde el 2011 no esté creando puestos de trabajo. Y estos problemas estructurales son los que nos estamos afrontando hoy en día con el agotamiento de un modelo en el que desafortunadamente podemos volver a una de las crisis más importantes de la Argentina. Hoy estamos con una inflación producto de la excesiva emisión monetaria de los últimos años, de 2 dígitos, llegando con las proyecciones en el mejor escenario posible de hasta 3 dígitos anuales. Estamos en una situación bastante crítica, con una pobreza de alrededor del 40%, una tasa de desempleo del 6%, bastante maquillada por todo el trabajo en el empleo público, que no es trabajo productivo, muchos planes sociales. Y había mencionado también la cuestión cultural, y eso es lo que más afecta y es lo que vamos a tardar más en recomponer. Hoy tenemos alrededor de 3 generaciones en la Argentina en las cuales no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar, justamente porque los planes sociales sirvieron en vez de una situación de corto plazo en el momento de crisis del 2001, de captación política, una herramienta de manipulación en el cual hoy hay millones y millones de habitantes que desafortunadamente se encuentran sometidos a los politiqueros de turno, a los punteros políticos que los utilizan para las marchas y las presiones políticas, y que viven en una situación de mucho sometimiento, de mucha pobreza, y desafortunadamente son gente que no trabaja ni tampoco estudia, y hoy una persona que cobra planes sociales, una familia promedio, casi cobra lo mismo que un trabajador formal en muchos de estos casos. Por ende se desincentiva constantemente lo que es la cultura del trabajo. Y después la calidad educativa. Hoy los centros educativos no solamente son centros de adoctrinamiento, sino que no preparan a los chicos para que puedan defenderse y adquirir todas las herramientas necesarias posteriormente en lo que es el mercado laboral. La calidad educativa se ha corrosionado fuertemente en las participaciones de la Argentina en las pruebas PISA de los últimos años. Cuando lo ha hecho, podemos observar que ha quedado relegada muy por debajo de los niveles que tenía en la década, por ejemplo, de los 90. Y esto es una realidad que entristece bastante, porque sabemos que para que un país pueda desarrollarse y pueda crecer, necesita generar capital humano de calidad. Y ese va a ser uno de los mayores desafíos de la Argentina en caso de que se encamine en los próximos años, logremos cierto orden macroeconómico, pero todavía vamos a tener cierto límite para el desarrollo y el progreso, justamente por la educación, que lleva muchos años revertir este proceso que se ha dado en las últimas 2 décadas. El kirchnerismo es un fenómeno entonces que ha tenido, por los que nos cuenta Natalia, un efecto, un impacto económico
definitivamente muy fuerte. Políticamente, institucionalmente, ¿cómo definirías el kirchnerismo, Eloy? ¿Qué poder tiene, qué fuerza tiene hoy en Argentina? Bueno, creo que fue una buena definición la de Natalia. El kirchnerismo básicamente ha promovido la lumpenización económica y cultural de la Argentina. Es el último disfraz que adoptó el peronismo. El peronismo tiene como distintas facciones, pero cada una de ellas ha servido para mantener esa maquinaria de poder, que es un pacto de oligarquías parasitarias a lo largo de la historia argentina. Ha tenido disfraces que se parecen más al fascismo. Este se parece más al chavismo, al socialismo del siglo XXI. Ahora mismo yo diría que el kirchnerismo está perdiendo esa hegemonía que tenía sobre el movimiento peronista, y el peronismo más en general se encuentra en su momento más débil. Salió tercero en las últimas elecciones, no por tanto, pero es simbólicamente muy importante que solamente un tercio de la población con toda su furia esté apoyando a un movimiento que antes era como el partido natural de gobernanza de la Argentina. Y si todo sigue igual, e incluso en el mejor de los escenarios, para 2024 solamente van a gobernar 6 o 7 de las 24 provincias que hay en Argentina, 23 provincias y la capital federal. Van a tener minoría en ambas cámaras del Congreso, y todas las provincias que van a controlar, solamente una sería autosuficiente en términos fiscales. La mayoría de ellas son provincias muy despobladas, provincias muy dependientes de los subsidios del gobierno federal, y probablemente tendrían que ceder a las peticiones que le haga el presidente que gane en ese momento, suponiendo que pase lo esperado y que no gane el peronismo, que de hecho no es favorecido para ganar. Ese es un cambio histórico para la Argentina, que está en su momento de mayor debilidad, pero como dice Natalia, todavía tienen un quiste, que es un porcentaje importante de la población que ya está capturada, y otro porcentaje de la población que, aunque no esté ideológicamente convencida, por los aparatos clientelares, por la influencia cultural, por el deterioro social que ha habido en los últimos años, va a ser muy difícil sacar de ese lugar. De acuerdo. Cuando regresemos de la pausa, le voy a dejar a Natalia una pregunta importante, y es ¿qué pasaría económicamente, sobre todo, si es que todo esto que nos cuentan del kirchnerismo, este modelo político-económico, vuelve a ganar o se sostiene en el tiempo, dada la crisis en la que estamos en este momento? Pero lo resolvemos después de la pausa. Volvemos. Hola, volvemos en contexto para hablar de la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los procesos judiciales que afronta en este momento en medio de la coyuntura de las elecciones presidenciales en Argentina. Hemos hablado de qué es el kirchnerismo, su relación con el peronismo, el impacto, el efecto que ha tenido esta especie de modelo político en la economía, en la situación argentina actual. Hemos hablado de la situación judicial de Cristina Fernández, y ahora le preguntábamos a Natalia qué pasa un poco hacia futuro, vamos hacia adelante. Este modelo, por lo que nos has contado, Natalia, tiene ciertas limitaciones que ya están llegando a un punto de poner en riesgo, digamos, la economía de los argentinos. ¿Puede sostenerse este modelo económico que plantea el kirchnerismo-peronismo? No, para nada. Yo creo que la Argentina está en un momento de quiebre en el cual decide qué modelo de país quiere para futuro, convertirse en una gran villa miseria o salir de esta decadencia en la cual nos han metido este grupo de políticos durante muchísimo tiempo. En materia económica, lo que podemos esperar es, con la caída de la demanda fuerte del peso que estamos observando en el último periodo de tiempo, junto con la política monetaria y fiscal expansiva, resultado por una cuestión meramente política, claramente que va a empezar a tener sus efectos después de las elecciones. Es muy probable que comencemos un sendero de aceleración fuerte de la inflación. Recordemos que hay 3 tipos de inflación: la moderada, la galopante, que es la que tenía la Argentina hasta hace nada, que son las inflaciones de 2 dígitos anuales, y ya estamos llegando al borde de lo que es una hiperinflación. De hecho, hoy estamos rozando los 3 dígitos anuales de inflación proyectadas para finales de este año, y muy probablemente vaya en ascenso
para todo lo que sea el 2024, justamente porque la política monetaria expansiva que se ha tomado durante los últimos 6 meses del año va a empezar a impactar en alrededor de la mitad del año que viene. Por ende, nos enfrentamos a un escenario bastante catastrófico en materia económica, que una nueva hiperinflación desafortunadamente va a dejar a muchísima gente en la pobreza, más de lo que nos estamos encontrando ahora, con altas tasas de desempleo. Hoy el nivel de vida de un trabajador promedio formal se ha corroído en alrededor de 40 puntos porcentuales en los últimos 6 años. Esto es crítico. ¿Qué quiere decir? Que hay más trabajadores formales que se encuentran cerca de lo que es la línea de pobreza y la línea de indigencia. Un jubilado inclusive promedio se ha corroído su nivel de vida en alrededor de 40 puntos porcentuales también en los últimos 6 años, con una corrosión acumulada en lo que va del año de alrededor del 24%. Desafortunadamente, la mala praxis, las políticas cortoplacistas, tienen resultados muy nocivos y negativos, y lo que nos estamos enfrentando hoy en la Argentina es volver a una nueva crisis económica, pero peor, porque hoy, si miramos los números del balance del Banco Central, que hoy las reservas netas se encuentran en rojo, en negativo, no tenemos dólares. No puede hacer frente a lo que es una corrida contra el peso. Por el otro lado, nos van a dejar una deuda impresionante. Estamos hablando de una deuda en dólares, sumado a lo que es, bueno, el fallo contra el juicio de YPF de alrededor de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo más de la deuda que se había contraído durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, y la corrosión de lo que es la calidad institucional que nos mencionaban anteriormente. Si nosotros vemos la caída de la Argentina en el ranking de libertad económica, por un lado, y la estabilidad jurídica, la corrosión de la estabilidad jurídica, que no haya reglas de juego claras, y además los niveles altos de corrupción van a generar problemas de estancamiento de mediano y de más largo plazo, que hay que revertirlo inmediatamente. Si no lo hacemos, muy probablemente la Argentina ya ni siquiera se esté disputando el ranking económico con los países más pobres de la región latinoamericana, sino todo lo contrario, con los más pobres del mundo. Cristina Fernández, el hoy, ha planteado su apoyo al candidato Sergio Massa. En este contexto electoral, con esta situación de la expresidenta, ¿cómo se viene este mes electoral, la influencia del kirchnerismo en el proceso, la influencia también, ojo, del gobierno, del Estado? Danos tu apreciación al respecto. Bueno, Sergio Massa, para dar más contexto a la audiencia, es el actual ministro de Economía, es un político peronista de larga data, bastante camaleónico, que de hecho empezó su ascendencia, para que ustedes se imaginen, siendo uno de los principales promotores de estas mismas causas judiciales en las que hoy está embrollada Cristina. Después de varias mutaciones y de ver dónde le convenía estar, terminó estando en el gran frente peronista que se armó en 2019, y después de que el actual presidente demostrara digamos, su inoperancia y se enclaustrara fuera de toda la responsabilidad del gobierno, Massa medio que armó una especie de gabinete para intervenir el gobierno y manejar la emergencia, con una épica de que era el peronista racional, que sabe manejar la economía, y Cristina se puso detrás de él con la idea de que es el candidato que puede apelar al centro, a lo moderado, que puede dar como una idea menos extrema, un poco más palpable de lo que es el peronismo. Pero, como decís, Cristina le ha dado su apoyo, lo ha rodeado de todo el aparato político kirchnerista, y actualmente vemos que cualquier idea o imagen que uno podía tener de Massa como el peronista racional se ha disuelto completamente. Massa ha empleado todas las medidas del manual de populismo económico que el kirchnerismo y los demás gobiernos de la región han venido aplicando en los últimos años, desde usos discrecionales del presupuesto público, reparto de subsidios no solamente a las clases bajas, sino incluso a la clase media, sin ningún tipo de criterio de eficiencia, saco un impuesto de acá, pongo otro impuesto allá. Lo que estamos viendo es que Massa
medio que se está resignando a que, como salió tercero, probablemente no va a gobernar, probablemente es el final de su carrera política, y está dedicándose a llenar el Estado argentino de dinamita para que le explote al próximo que tenga que agarrarlo. Y él se va a retirar a sus influencias del sector privado, no para decir que se va a poner a trabajar para el sector privado, sino para una serie de empresarios prebendarios, sindicalistas, personas que hacen negocio con el Estado, que son los que han apoyado históricamente este gran pacto que yo decía que está debajo del peronismo, y que serían los que tratarían de condicionar o incluso obstaculizar la gobernabilidad del próximo gobierno, sea de Javier Milei o sea de Patricia Bullrich. De acuerdo. Después de haber hecho esta inmersión bastante detallada, gracias a ustedes, en el kirchnerismo, económica y políticamente, Natalia, del otro lado hay una serie de propuestas. Evidentemente la noticia y el nuevo fenómeno político-económico que tenemos en la Argentina y en la región es Javier Milei. Javier Milei representa las soluciones económicas que requiere la Argentina, pros y contras de las propuestas de Javier Milei. Sí, totalmente. Cuando se presentaron las propuestas ya hace más de un año y medio, las compré bastante porque están muy bien pensadas. De hecho, todos los recortes, que ahora lo vamos un poco a tratar, están enfocados a no tratar lo que son las partidas más sensibles del presupuesto, que quiere decir educación, salud, seguridad, planes sociales, sino la que, bueno, toca los intereses particulares de estas corporaciones que, bueno, se han metido en la Argentina durante muchísimo tiempo, los empresarios prebendarios, los familiares de los políticos, los amigos del poder, que hoy son los más interesados y que vemos que en la sucesión de gobiernos, venga quien venga, sea Juntos por el Cambio o sea el kirchnerismo, bueno, no terminan tocando esos intereses particulares. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, las propuestas? Están divididas en 3 generaciones para 3 potenciales mandatos. Para las que están enfocadas, para la que él se candidatea para el primer mandato durante los próximos 4 años, estamos hablando de un achicamiento del Estado, bajar los ministerios. Ya con eso, inclusive si no echás a los empleados públicos, siguen, la realidad es que bajás lo que son los costos de burocratización, las regulaciones, se ahorra bastante. Por el otro lado, lo que tenemos es, bueno, pasar de las obras públicas a iniciativa privada, donde se generan los hechos de corrupción más importantes de la Argentina, y hemos mencionado el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue acusada por 6 años justamente por mala administración pública relacionado con obras públicas millonarias con sobreprecios. Por ende, ahí ya nos estaríamos ahorrando varios puntos del PBI. Y después, bueno, una reforma de lo que es de la regulación laboral, porque hoy tenemos regulaciones laborales que son del siglo pasado, no se adecuan a los requerimientos del siglo XXI, vamos a ir muy probablemente a lo que es el seguro de desempleo, y con esto, de forma paralela, y estamos en un máximo de hasta 24 meses, un plan de dolarización. Esto creo que va a ser bastante más importante porque va a encorsetar a lo que es la clase política para no utilizar lo que es la maquinita de impresión de billetes para financiar el exceso de gasto público. Entonces vas a generar una política más de largo plazo que pueda sobrevivir a la sucesión de gobierno, más allá de si Javier Milei gane o no lo que son las reelecciones o quien venga. Vamos a tener por lo menos un mecanismo en el cual, bueno, no se va a generar esa redistribución fatal de ingresos que genera tantos pobres cuando se las utiliza, que es la de la emisión monetaria, de redistribución de ingresos, sabemos, de los estratos de ingresos más bajos hacia los que tienen un contrato hoy con el Estado. Se va a reemplazar en este caso lo que es la moneda local por el dólar estadounidense. Ojo, estamos liquidando el Banco Central en dólares y después posteriormente va a haber una competencia de monedas, pero uno estima, dada
la historia de la Argentina con el dólar va a imperar lo que es el dólar, además de que hoy es divisa internacional. De acuerdo. En ese caso, bueno, hay que sacar todos los pasivos del Banco Central y cambiarlos por los dólares. Estamos estimando que va a haber hasta 2 años en esa prueba. Esto definitivamente, así como lo planteas, ya es sumamente radical y se opone directamente a lo que plantean las políticas económicas, institucionales, hasta de rol del Estado, del kirchnerismo. Ha sido muy interesante conversar contigo, Natalia, con Eloy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, un placer. El tema, entonces, nos deja varias lecciones rápidas, digamos, pero muy importantes. El kirchnerismo ha sido definitivamente un modelo político que ha tenido un impacto en la economía de Argentina, un impacto que, como nos dicen las cifras y los números, no es positivo. No solamente en la economía, sino en la institucionalidad de Argentina, en el tamaño del Estado, en el rol del Estado. La fuerza del kirchnerismo todavía está presente en este gobierno y en el poder político que tiene en sindicatos, clientes políticos, en corporaciones, en muchísima gente que vive del Estado y por lo tanto su influencia en las elecciones y en el futuro va a continuar. Vamos a ver entonces qué pasa en estas elecciones con las propuestas nuevas que se plantean del lado de Javier Milei y qué ocurrirá en la Argentina en el futuro. En segundos volvemos con nuestro segundo tema, En Contexto. Gracias por estar con nosotros. Volvemos para poner en contexto la última reunión que han tenido el presidente de China, Xi Jinping, con Nicolás Maduro. Ambos dictadores que además están fortaleciendo sus relaciones y que nos llevan a hablar del tema de la influencia de China en la región y en el mundo en general. Para tocar este tema tenemos con nosotros a Julio Clavijo desde nuestros estudios en Magdalena. Hola, Julio. Hola, José Ignacio. Muchas gracias. Y a Daniel Lacalle, economista también desde Madrid. Hola, Daniel. Muy buenas. Julio, ¿qué significado tiene esta reunión entre Xi Jinping y Nicolás Maduro? ¿Y qué nos dice un poco de la influencia de China en la región? Bueno, para Xi Jinping es muy importante sobre todo revalidar o reasentar las relaciones que han venido desarrollando en las últimas décadas, porque esto empieza a inicios de la década del 2000, la participación activa de China, ¿no? China es un aliado estratégico para la región, pero tiene ciertos fines geopolíticos, ¿no? Y África se ha vuelto también un lugar estratégico a la par con América Latina, y esa reunión lo que viene a hacer es como una revalidación, dado que un aliado estratégico natural de América Latina, que es Estados Unidos, ha estado más abocado a otros temas en Medio Oriente, Europa, ¿no? Y asegurar o revalidar eso con Venezuela es como para China decir: no se olviden, estoy acá, yo he invertido en ustedes. Y sobre todo me parece que sería un nuevo episodio, tratar de reiniciar de alguna forma una nueva fase de relaciones, sobre todo ante la necesidad que tiene Venezuela, ¿no?, de financiamiento externo. Daniel, ¿qué es China? Es una pregunta importante porque estamos frente a un nuevo jugador internacional muy poderoso, pero tenemos que entender qué cosa es el Estado chino económica y políticamente. China es una autocracia mercantilista. Es una economía en la que hay derecho a la propiedad privada, derecho, por supuesto, al comercio y a llevar a cabo negocios privados, pero que tiene un gobierno que es
por supuesto, no democrático, no es una democracia liberal, no tiene, desde luego, los niveles que conocemos en las democracias liberales de separación de poderes. Y lo que es más importante es un régimen claramente mercantilista, en el sentido no peyorativo, sino realista, de que las empresas chinas son parte de un conglomerado que incluye al Estado, en el que todos comparten objetivos similares. De acuerdo. Este modelo económico, político, que está influyendo cada vez más en nuestra región, Julio, ha llegado a través de inversiones. ¿Cómo se plantea en concreto, de manera aterrizada, la influencia china en el mundo y en nuestra región? ¿Qué hacen los chinos para llegar a un país? ¿Cómo influyen en un país? Claro, o sea, el principal engranaje de todo esto es el Exim Bank, ¿no?, que trabaja de manera cercana con otros bancos de China, sobre todo para inversiones en infraestructura. Entonces, en este aspecto, lo que suele hacer China es hacer un acercamiento con el país latinoamericano, ve las necesidades que tiene de infraestructura y se vuelve, como decirlo así, un socio estratégico, ¿no? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, realizó inversiones muy importantes en temas de energía hidroeléctrica, luego, por ejemplo, acá en Perú, en el puerto actualmente, y así, ¿no? Pero todo esto tiene siempre un contrapeso, una contraparte. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, para el financiamiento y demás, como garantía pidieron un commodity el cual ellos consumen bastante, que es el petróleo, ¿no? Entonces, eso de ahí es una relación, por decirlo así, condicionada, que va como parte también de la influencia que quiere ejercer en la región, presionar a Estados Unidos. Y, por ejemplo, un ejemplo claro de eso es ahora la reunión de los BRICS que hubo, donde China principalmente está tratando de promover parte de esta agenda política, que la moneda de ellos se vuelva el nuevo dólar, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra quieren influir y presionar también por esa vía, ¿no? De todo es parte de una estrategia también geopolítica que tienen en la región. Daniel, en la historia las potencias mundiales siempre han tratado de influir en el mundo. Esto es algo que ocurre en cualquier etapa de la historia de la humanidad. Quizás la influencia de Occidente tenía otras características en el siglo XIX, siglo XX. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre la influencia occidental de las potencias occidentales en el mundo y el tipo de influencia que ejerce China también en los demás países? Yo creo que claramente el objetivo de China, como acabamos de comentar, no es solamente el aumentar su influencia, que sí, es claramente un factor, pero es claramente pensando en sus necesidades internas. Es decir, el financiamiento utilizando como colateral materias primas, el acercamiento a regímenes en los que no tiene interés particular en influir de manera ideológica, no busca cambiar la forma en la que esos regímenes funcionan, sino simplemente afianzar su acceso a materias primas para sus necesidades domésticas, fortalecer su capacidad de financiar a economías que en circunstancias normales tendrían otras mayores dificultades, ¿no? Porque pues no es solamente un tema de cuál es la capacidad de repago, sino otros. Y finalmente, yo creo que el régimen chino también tiene una vertiente de protección con respecto a un entorno financiero
que es está fundamentalmente centrado en el mundo occidental. Es decir, crear un sistema financiero paralelo para estos regímenes en los que hay un apoyo tanto de Rusia como de China. A lo mejor hablamos también de Brasil, pero con diferentes, digamos, con una serie de valores diferentes a lo que se conoce como, los valores principales de los países occidentales. De acuerdo. Esa influencia china, Julio, está llegando, como bien decías, en términos monetarios, términos de infraestructura. ¿Hay de alguna forma un retroceso, por lo tanto, de la influencia de Estados Unidos y otras potencias occidentales en Latinoamérica, en la región, que está aprovechando China? ¿Cómo ves esta especie de competencia de influencias en la región? Sí, sobre todo se vio bastante acentuada a inicios de la década del 2000, ¿no? Y no solamente de China, sino también activamente de Rusia. Rusia, sabemos que en el pasado tenía una influencia, sobre todo cuando estábamos en Guerra Fría, en la Unión Soviética tenía una participación bastante activa, ¿no?, en la región, ¿no? Entonces, tratar de recuperar, reactivar muchos de esos polos de influencia en América Latina para Rusia ha sido clave, pero quien lo ha hecho de manera mucho más activa, fuerte, ha sido China, justamente por este excedente de reservas que comenzó a tener después del boom de los commodities entre 2000 y 2010. Y el saldo positivo de exportaciones que tenía, tanto así que se comenzaron a firmar bastantes acuerdos comerciales con, por ejemplo, Perú, Colombia, Chile, Ecuador recientemente acaba de cerrar acuerdo comercial con China. Entonces, justamente la ausencia de potencias occidentales en todo el juego, ese espacio ha sido llenado principalmente por China y Rusia, pero como bien mencionaba Daniel, ha sido justamente por los intereses geopolíticos. O sea, no es un tema que lo hacen por solidaridad, ¿no?, sino que lógicamente aseguran su demanda de commodities y a su vez también para influir en este tema de la moneda u otras agendas que tengan en la región, como el caso que se viene dando en los BRICS, ¿no? Porque el principal motivo de China para tratar de impulsar su moneda, y sobre todo Rusia, que se encuentra en una guerra, es por el acceso o la pérdida de acceso que tienen al sistema financiero internacional, sobre todo por el tema del SWIFT, ¿no?, que es donde la mayoría de bancos son americanos, y como sabemos el petróleo, por ejemplo, se cotiza principalmente en dólares. Y eso ha representado un problema para ellos, ¿no? Hace poco se firmó incluso China con los países árabes, está tratando de cotizar los dólares, el petróleo chino, ¿no?, en precios del yuan, ¿no? En este contexto, hablando ya de China, el detalle al que hemos llegado, de cómo funciona la economía, la política china, sus intenciones en la región y en el mundo, para el siguiente bloque vamos a preguntarle a Daniel si deberíamos preocuparnos con respecto a la influencia de China en nuestros países. De lo que hemos conversado, pareciera ser que hay una intención bastante pragmática del gobierno chino en satisfacer sus necesidades internas, en asegurarse una serie de recursos, en asegurar también, digamos, la solidez de su economía a través de su influencia en otros países, pero también es cierto que esa influencia se traduce en proyectos en energía, en puertos, en minería, en temas que son sensibles estratégicamente para los países. Eso lo respondemos después de la pausa, volvemos en breve. Gracias por estar con nosotros. Volvemos para poner en contexto la reunión que han tenido el presidente chino y el presidente venezolano Xi Jinping y Nicolás Maduro, reunión que es acompañada ya por una serie de reuniones con Cuba, Nicaragua, acercamientos a países que tienen evidentemente una tendencia ideológica determinada, pero que nos abre al tema de la influencia de China en la región, en Latinoamérica y en el mundo.
En el bloque anterior le preguntábamos a Daniel, esa influencia que parece ser generada por una demanda pragmática de recursos y de solidez económica se está dando en asuntos estratégicos, en sectores energéticos, mineros, de infraestructura muy sensibles. ¿En qué medida deberían preocuparse los países de la región, sobre todo hablando de Latinoamérica, con respecto a esta influencia de China para el futuro? Yo creo que la preocupación fundamental de los países debería venir de la siguiente percepción. Se ha creado una narrativa en muchos de los países que has mencionado, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, algo parecido a lo que decía Julio, como que China financia por afinidad ideológica o por, digamos, generosidad, una especie de donación. No. Yo creo que si tenemos que preocuparnos es simplemente por si esos gobiernos están creyendo de manera, digamos, poco inteligente que la posición de China es financiarles a cambio de nada. Y muchos de ellos están utilizando esa narrativa. En Argentina se escucha en otros países, donde los gobiernos parecen ver a China como alguien que va a financiar barato, abundante y sin contraprestaciones relevantes. Y no es así. China es un prestamista tan riguroso, tan exigente o más que los prestamistas occidentales. Muchos de estos países creen que van a recibir financiación abundante, barata y prácticamente a cambio de nada, y claro, pues se equivocan. Piensan que el Fondo Monetario Internacional o un banco de inversiones occidental va a tener unas exigencias demasiado altas y que los chinos financian de manera más atractiva, y no es así, China tiene esos objetivos que comentábamos inicialmente, y como estaba comentando también Julio, China lo que no va a hacer va a ser, como diríamos en España, ¿no?, prestar euros por céntimos. Lo que hace es prestar con los mismos niveles de rigor. Muchos de estos países en África ya se están dando cuenta de eso. Muchos países en África tomaron enormes niveles de inversión en infraestructura, financiados con préstamos originados por el sistema financiero chino, pensando que iba a ser pues una especie de regalo, una especie de algo que no generaba un gran riesgo. Y lo que se han encontrado ahora, estamos viendo una batería de impagos que están generando significativas dificultades para esos países. Julio, te traslado la pregunta a ti, porque si bien es cierto, otra vez todo parece muy pragmático, y ahora tenemos un dato más, que es que China es como cualquier digamos, prestamista que te va a cobrar en la medida que pueda para poder ganar de acuerdo al mercado. ¿Crees tú que sí deberían preocuparse los países de la región por la influencia de China? Yo diría que sí, ¿no? Porque hay que tener también en cuenta lo siguiente. No solamente te prestan el dinero, sino que te ponen las condiciones para la obra, por decirlo así. Ok, yo te presto el dinero, pero tú vas a tener que también contratar a una empresa china para que te haga la obra, ¿no? Por ejemplo, en muchos de estos países son grandes empresas o corporaciones chinas que de alguna manera u otra son las que se encargan de producir estas grandes obras de infraestructura y también son como una vez más, son de sectores estratégicos, y al ser de sectores estratégicos se ve obligado el Estado que ha contratado, en los términos que hayan pautado, a tener que seguir esas condiciones también del proveedor, ¿no? Y no puede hacerse problemas por el proveedor, digamos que el tema de regulación se vuelve mucho más laxo, y tampoco es que se garantiza en términos finales el tema de la construcción o de lo que busca el Estado construir y demás. Entonces China tiene ganancias vía
los intereses del dinero, pero también tiene ganancias dando empleo a sus empresas y ayudando a internacionalizarlas, entrar a mercados y a su vez que puedan ser exitosos relativamente, porque con las condiciones del préstamo, si llega a haber un atraso y todo eso, lógicamente va a procurar que el Estado al cual le está prestando el dinero también le dé las facilidades o sea mucho más laxo con los controles que deben ejercer, ¿no? Y ahí hemos visto también en algunos países situaciones donde han habido problemas con una que otra obra, se han dado disputas y todo eso, pero siempre al final, como China es el principal financista de ese país, digamos que le da muchas facilidades y como decía Daniel, se presenta como un prestamista no tan caro, pero en realidad la realidad no es esa, porque si vemos las tasas y lo demás, siempre las tasas están por arriba del 5%, cuando los organismos multilaterales te suelen prestar por debajo del 5%, son a veces en ocasiones no tan rígidos, ¿no? Y hoy en día muchos de estos países que reciben el dinero de China suele ser por lo general porque no tienen a quién más recurrir, han caído en defaults, sus políticas o los regímenes suelen ser bastante autoritarios o suelen por lo general querer imponer situaciones que Occidente no va con los valores de Occidente y eso termina afectando de manera importante también el tipo de gobierno que se desarrolla, ¿no? Entonces, esa es más o menos la perspectiva. Daniel, ¿hay algún tipo de pare a esta influencia de China? ¿Se le pone el pare a una influencia económica, política de esta naturaleza? ¿El pare viene desde adentro? ¿La situación económica china es tan sólida como parece? ¿Qué piensas de esto que viene hacia el futuro? Bueno, hombre, no se puede pedir que los estados vayan a tomar decisiones de financiamiento de otra manera, porque desafortunadamente en estos regímenes de los que estamos hablando no hay democracias o son democracias muy limitadas. Por lo tanto, el riesgo de que esos gobiernos se endeuden de manera excesiva con China no es pequeño, claramente. Al final, lo más probable es que, como ha ocurrido en África, lo que frene un poco este aumento de lo que son los la financiación de China en algunos sectores particularmente sea la propia el problema de solvencia de los prestatarios, es decir, que la propia China diga: yo ya no sigo financiando a estos gobiernos que no me pagan o que me pagan mal, porque claro, hablábamos antes, por ejemplo, pues del colateral en materias primas. En África, uno de los grandes problemas ha sido que gobiernos que entraban en dificultades financieras y no pagaban los préstamos a los que habían entrado con China, resulta luego que tampoco entregaban las materias primas que tenían como colateral. Entonces, yo creo que al final la situación financiera china y la propia situación de solvencia de los emisores terminarán por cambiar la situación. Es decir, si lo pensamos, en realidad, lo que va a terminar ocurriendo es lo mismo que ha ocurrido pues con la posición financiera de muchos de estos países con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, al principio, durante décadas, estos países pensaban que el Fondo Monetario Internacional era una enorme lotería que iba a financiar barato y eternamente, y luego intentan ir a otro financiador más barato. Y al final el problema no es ni China financiando, que no deja de hacer, seamos también realistas, no deja de hacer exactamente lo mismo que hacían, por ejemplo, con las empresas norteamericanas, ¿no? Pero no es China financiando, sino la propia solvencia de los países. Es decir, que el sistema financiero chino no quiera seguir
dando préstamos a países que luego no cumplen los requisitos de solvencia mínimamente necesarios, ¿no? Hemos visto una batería de impagos de aquellos préstamos que se denominaron, recordaréis, como la nueva ruta de la seda. Ha sido un absoluto desastre en cuanto a recuperación de los fondos invertidos para China. Y claro, China, como decía yo antes, bueno, pues puede ser un prestamista diferente a los de los países occidentales, pero no diferente en cuanto a condiciones y en cuanto a requisitos. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu aporte y también a ti, Julio, por estar con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. Volvemos en el siguiente bloque de En Contexto. Volvemos con el último bloque de En Contexto. Hemos tocado dos temas importantes. El primero, la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué va a pasar con los dos casos que se han reabierto? Uno por lavado de dinero y el otro por obstrucción de la justicia. Casos que ya tenían historia. Casos además por los cuales la expresidenta ya había sido sentenciada en el 2022, pero sigue protegida por su inmunidad parlamentaria. Este kirchnerismo del que hablamos es responsable de la situación económica y política de Argentina. Sigue teniendo influencia en el Estado argentino, en el tamaño del Estado argentino y por lo tanto en las elecciones de octubre. Así que tendremos que estar atentos a qué es lo que va a pasar con la situación de esta política tan importante para el país gaucho. En el caso de China y su influencia en la región, es evidente que la influencia de China está llegando primero a países de un corte ideológico específico. Nicaragua, Cuba, Venezuela, son países dictatoriales o regímenes autoritarios en donde no hay derechos, no hay democracia y no existen las libertades plenas que existen en las democracias, digamos, modernas. Este acercamiento es pragmático, tiene una serie de causas de demanda y sostenibilidad económica interna del país, de China, pero también está generando una influencia importante en sectores energéticos, mineros y infraestructura que terminan siendo sensibles en el futuro. Por lo tanto, va a tocarle a los países de la región saber cómo jugar este partido político, diplomático, con esta potencia china que cuando llega con mucho dinero, con mucho poder, con sus propias empresas y con sus propias reglas también muchas veces. Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima edición de En Contexto.